Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 366 de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID-19. El día de hoy, como ustedes saben, continuaremos con el seminario permanente de atención primaria de salud. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora Ana Luisa Pérez Cardoso. Ella es médico cirujano, tiene una maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública, también una maestría en Resolución de Conflictos y Mediación. Tiene experiencia en la Secretaría de Salud, en CONAMED, DGCES, SENAPRESE, y actualmente ella es la directora de programas estratégicos en áreas rurales, indígenas y grupos vulnerables de la Unidad de la Coordinación Nacional Médica del INSABI. Buenas tardes, doctora Ana. Le damos el micrófono para que podamos iniciar con su presentación, por favor. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Si me hacen favor de pasar mi presentación, se los agradecería mucho. Pues bueno, siguiendo un poco el sentido de la capacitación, como la vez pasada, el doctor Roosevelt, si tuvieron oportunidad de conectarse, pues nuestro tema central es precisamente APS, ¿no? Lo hemos escuchado mucho, APS, y incluso para mis alumnos de medicina, sonaría un poco fastidioso el saber qué es el APS, ¿no? Siempre le damos un sentido menor al que realmente tiene, y ahorita vamos a abarcar precisamente el por qué la gente cuando escucha APS piensa, en el médico rural, o en el médico que solo pone vacunas, o en el médico que solo te mide o te pesa, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar un poco de mi experiencia, de mi expertise, de qué significa APS, de qué ha pasado después de que se instaló o instauró el APS después de 40 años. Y bueno, un breve recorrido. Siempre he creído relevante que si uno sabe de dónde viene, pues obviamente nos es más fácil saber hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición. Yo sé que a algunos no nos agrada del todo las definiciones, pero bueno, siempre hay que tener como una base. Entonces, en este caso vamos a definir APS. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Entonces, APS, como ustedes saben, viene del inglés Primary Health Care, ¿ok? Lo cual definitivamente, como dice el texto, está pésimamente mal traducida. ¿Por qué? Porque la gente piensa que es atención primaria de la salud, ¿ok? Mientras que realmente no. Se refería, en lugar de primaria, como lo ponen, se refiere a algo esencial, nuclear, fundamental, sustancial o prioritario, ¿ok? De esta manera, justamente por eso la gente cuando escucha, es atención primaria de la salud, voy a ir al centro de salud a que me pesen, a que me midan y a que me pongan vacunas o quizás me den algún tipo de vitamina. Siendo que el núcleo justamente de la atención, y no solo la atención médica, sino todo tipo de atención de salud, gira alrededor de este concepto, ¿ok? Que es la atención primaria a la salud. Pero bueno, como no los quiero aburrir, si me dan la siguiente, por favor. Espero algunos tengan la afición como yo de ir al cine, y se los voy a contar un poco cómo el personaje Luis de Ant-Man, ¿ok? Si no, búsquenlo, googleenlo y pongan un videíto para que sepan a qué me refiero. Y bueno, antes de pasar como ahí está toda esta historia, sí me gustaría hacer referencia de que este gran hecho del APS y el cual va a continuar siendo el tema de todos estos cursos, pues fue el 12 de septiembre de 1978 en Alma Ata. Alma Ata actualmente ya no existe. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver durante las guerras mundiales, por ahí se disolvió, pero actualmente lo conocemos como Kazajistán o Kazajstán, ¿ok? Como ustedes quieran pronunciarlo. Y bueno, fue la reunión en donde 134 naciones convinieron precisamente en la instalación de este modelo de atención conocido como APS. Y bueno, de alguna manera yo sé que me van a decir, bueno, doctora, no me estás diciendo nada nuevo, pero justo considero relevante como
desenvolver todo este listón para que vean de dónde empezamos, ¿ok? Su objetivo principal justo era atender al paciente, al ser humano, a los individuos, para promover la salud en todos los ciudadanos. Incluso su lema fue salud para todos en el año 2000, ¿ok? Si fueran mis alumnos ya les diría, es pregunta de examen, pero sí, este lema es muy relevante porque de alguna manera, imagínense el contexto, ¿no? Salud para todos, o sea, está incluyendo a todos, hay una inclusión total, ¿ok? Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, vámonos a través del tiempo. Quiero que se imaginen esas tardes obviamente frías en este territorio. Imagínense la cantidad de gente que se tuvo que reunir de todos los países, ¿no? Y ahorita vamos a ver el contexto político previo, súper interesante. Y bueno, imagínense figuras antecediendo como Eleanor Roosevelt, ¿no? En donde una mujer por primera vez se da la oportunidad de defender los derechos humanos. Entonces, quizás cuando nos dicen, ay, sí, APS, por Dios, ya, salud para todos. Bueno, quiero que tomen en cuenta todas las condiciones que hay detrás de ello y por eso me voy a permitir hacer un breve recorrido por la historia, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, yo sé que la historia es aburrida, pero vamos a hacerlo un poco divertido. La siguiente, por favor. Les comentaba, si conocen las películas de estos personajes, de héroes de ficción, pues bueno, tenemos a Ant-Man y este personaje es Luis y bueno, se dedica a contar las historias de una manera muy peculiar. Entonces, de alguna manera vamos a tratarlo de hacer de esta manera. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, vámonos con la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Todo era precioso y divino antes de la Primera Guerra Mundial, se los comento porque realmente esto surgió en Europa, ¿ok? Si recordarán, no lo voy a precisar y obviamente no es clase de historia, pero bueno, de alguna manera es interesante ver que surge en tres principales países, ¿no? Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿ok? Y de alguna manera del otro lado tenemos a Alemania con el imperio austro-húngaro e Italia. Entonces es bien interesante porque de alguna manera si nosotros regresamos a ver cómo es la atención médica, vamos a ver que no ha cambiado mucho, ¿ok? Y que de alguna manera nuestras bases siguen siendo las mismas. Y de aquí pueden surgir muchas preguntas y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué si llevamos tantos años seguimos con lo mismo y vemos en algunos puntos que no ha funcionado? También lo vamos a tratar de acotar en lo que sigue de las diapositivas. Y bueno, la Primera Guerra Mundial, recordarán las fechas, me dan la siguiente, por favor. La Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. Entonces también quiero que tengan un poquito de imaginación y nos vayamos a esta época. Realmente la atención médica gira en torno a atender a los que tenían media pierna, medio brazo, balas, etcétera, ¿no? Traumatismos. Realmente lo que es la proporción de la atención médica estaba basada en un médico que se dedicaba a ser curador, no previsor. Y eso es muy importante y lo vamos también a ir acotando en las siguientes diapositivas. Y la siguiente, por favor. Y para ello me voy a permitir hacerles la sugerencia de que puedan ver esta película que se llama The Paint Veil, ¿ok? Obviamente ya es un refrito del 2006 porque la original es de años pasados, pero bueno, si les gusta por ahí el cine como yo, es una película que está estelarizada por Edward Norton y Naomi Watts, ¿ok? Y se los comento porque es hermosísima en el sentido de que justo plasma cómo era el médico de aquel entonces, ¿ok? Y de alguna manera es este médico dedicado a sus pacientes, dedicado a una población que se sabía sus nombres, se sabía la historia, se sabía el chisme entero de todo el pueblo, ¿ok? De alguna manera que los que ya pasaron o cursaron un servicio social saben de qué hablo, ¿ok? Entonces, imagínense, esto se da en los años de 1920, en donde el cólera, bueno, fue una epidemia que acabó con muchas vidas y de alguna manera es también por ahí una historia de amor en donde, bueno, este bacteriólogo doctor le pide matrimonio a la actriz, por cierto muy guapa, Naomi Watts,
pero de alguna manera, pues, ella no lo quiere a él. Y de ahí es toda la trama, se las dejo, no se las spoileo, véanla, por favor. Pero, ¿a qué voy con esto? Pinta exageradamente bien cómo era antes la atención médica, ¿ok? Si me dan la siguiente, por favor. Y bueno, les comentaba, hay una original que es de 1938, me parece, con Garbo, con esta actriz también muy guapa. Y bueno, está basada en un libro. Y si no les gusta mucho el cine de antes, pues pueden ver la del 2006, ¿ok? Al otro lado del mundo también lo pueden encontrar así. Y justamente, les vuelvo a comentar, es la idea del médico de la atención esencial, lo mal traducido del APS, de cómo voy a prevenir enfermedades, cómo le voy a hacer para brindar un concepto que en esta época todavía no se daba, que era el concepto de salud, ¿ok? Que también nos ha costado mucho trabajo poder definir y poder delimitar este concepto, ¿ok? Entonces, bueno, una sugerencia para el fin de semana o para fin de año que puedan verla, está excelente, les va a encantar y se van a acordar de mí. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta es una imagen de la película. Justamente vean al médico con su bata, como debería de ser, justamente en este sentido, eh, preocupado por la comunidad, preocupado hacia dónde va, también el personal de enfermería, no importando atender en la calle, no importando de alguna manera eh, ensuciarse o poder establecer esta relación que se tiene con el médico, ¿ok? Que obviamente como han pasado los años, esta atención se ha perdido. Por ahí yo escuchaba en la sesión pasada una doctora que decía, bueno, ¿cómo le hacemos si ni siquiera tenemos agua? ¿No? Y la comprendo perfectamente porque justo es lo que busca este modelo, retomar aquellas actividades en donde el médico se preocupaba por todo lo que sucedía alrededor y no solo por sentarse en un escritorio y decir, nombre, ¿qué tiene? Y le dejo esto, ¿ok? Entonces, recuerden esta escena, por favor, de alguna manera es como icónica para lo que es el APS. Si quieren definir el APS, yo les diría en estas escenas, si pueden ver la película, ya la vieron, retomar al paciente junto a su cama, ¿ok? Y estamos hablando, fíjense, de 1920, ¿ok? La que sigue, por favor. Otra película que obviamente vamos en el mismo tema de la línea del tiempo, 1920, los años 20, bueno, esta es otra película, Midnight in Paris, que muestra a un autor que por alguna razón del destino viaja a través del tiempo a los años 20, ¿ok? Entonces hay esta parte romántica de la atención médica también, si les gusta como ser medios románticos en su atención médica, bueno, de aquí surge el cómo explicar enfermedades desde el corazón roto, desde, no sé, cosas como los divorcios, separaciones, pues surge justamente de los años 20. Estamos hablando de una etapa posguerra, ¿ok? Incluso en una etapa de oro. Entonces, cuando recordemos el por qué se generó, por qué se creó el APS, podríamos aterrizar justo en estas épocas, ¿ok? 1920, 1930, antes de que explotara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra recomendación, aparte es hermosísima la película, Midnight in Paris, ¿ok? La que sigue, por favor. Y bueno, llegamos a la temible Segunda Guerra Mundial. Este es un parteaguas en la humanidad porque dejen de un lado los intereses y los conflictos políticos, que también podría ser como razón de otra sesión, pero la realidad es que nos interesa el hecho de que en este periodo el ser humano fue un conejillo de indias en todos los sentidos, ¿ok? Las vejaciones y el maltrato al ser humano fue totalmente indescriptible, ¿ok? Entonces sí quiero que lo tomen como un parteaguas y se los recalco a mis alumnos porque sí hay un antes y un después.
definitivamente las bombas, el cómo terminó, definitivamente eso merma totalmente a lo que es la humanidad. Pero vámonos a centrar en lo que es el tema médico. ¿Cómo se atendía? La realidad es que el médico, volvemos al caso anterior, el médico solo se dedicaba a tratar de revivir a los que quedaban de la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos del otro lado todo lo que es la investigación. Si bien es cierto que durante estos años se dieron los mejores descubrimientos de la medicina, la realidad es que también fue gracias y fue a expensas de la vida de muchas personas, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, este es un parteaguas de cómo no volver a hacer las cosas, ¿ok? Y bueno, recordemos que justamente Adolfo Hitler tenía esta ideología en donde había una raza maestra, había una eugenesia, ¿no? Recuerden, euge, ¿no? O eu, de bien, genes, de formarse. Entonces, trataban de buscar incluso nariz, labios, ojos que fueran perfectos. Y bueno, se dio conjuntamente con resultado de la repercusión en el asesinato de judíos, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una parte muy triste de la historia, pero creo que de todas las historias hay que aprender. Y en este sentido, pues fue el parteaguas. Si me dan la que sigue, por favor. Y bueno, solamente para recordarles, inició en 1939, Alemania invadió 11 países y bueno, fue en 1941 y 44 en donde los judíos fueron deportados y exiliados a lo que son los centros de exterminio. La que sigue, por favor. Y de alguna manera los líderes nazis, pues bueno, empezaron a planificar el cómo exterminar y el cómo utilizar a estos seres humanos, a estas personas, para poder someterlas a ciertos y diversos experimentos médicos, ¿ok? Y bueno, como les dije, no es clase de historia, pero sí es importante que sepan de dónde viene. Si bien traían una ideología, las ideologías no son malas, pero bueno, de alguna manera esta ideología sí mermó y sí lastimó mucho a la humanidad. La que sigue, por favor. Y bueno, justamente me permito hacer otro paréntesis en donde en cuanto puedan, los que están aquí en Guerrero o los que están en la Ciudad de México, vayan al Museo de Memoria y Tolerancia. Justamente es un museo que empieza de arriba hacia abajo, lo va uno recorriendo de arriba hacia abajo, y es muy interesante ver el explicar hasta dónde puede llegar el ser humano y por eso se llama memoria, porque pareciera que no tenemos memoria. A veces continuamos haciendo lo mismo, los conflictos activos, etcétera. Y la tolerancia, hasta dónde soy capaz de tolerar y respetar al otro, ¿ok? Entonces, actualmente yo creo que el área de la salud padecemos de poca tolerancia y de alguna manera tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial porque justo eh, el siguiente tema, la siguiente diapositiva, va de la mano con los famosos juicios de Nuremberg, ¿ok? Aquí ven una imagen del museo, es un pedazo del tren, ¿no? Es original, lo llevaron para precisamente recordar el cómo hasta cabían más de 1000 personas en ese pequeño espacio, ¿no? Y ojalá que la humanidad nunca volvamos a permitir que vuelva a pasar algo así. La siguiente, por favor. Y bueno, para subsanar un poco esta situación de la Segunda Guerra Mundial, se dan justamente los juicios de Nuremberg. Algo irónico, ¿verdad? Que fue justo donde se promulgaron las leyes a nombre de Hitler. Entonces, estos juicios son muy interesantes porque es verificar qué se hizo y tratar de buscar un culpable. ¿Hubo sanciones? Claro que las hubo, de los que todavía sobrevivieron, se les dio cadena perpetua, etcétera, pero de alguna manera esto nos recuerda que no puede volver a pasar, ¿no? Y si ustedes tienen oportunidad, ya sea de ir o incluso hacer una pequeña investigación de Nuremberg, es un lugar hermosísimo que creo que le hizo
justicia a todas estas personas que desafortunadamente fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, bueno, solamente recuerden las fechas, ya vamos en 1939, 1945, la que sigue, por favor. Y les tengo otra película, ya saben, a mí me fascinan las connotaciones de las películas. Está la película de Reader, en México se llama Una pasión secreta. Y justamente es la historia de amor de estos dos personajes, de Kate Winslet y Ralph Fiennes, en donde se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, y él crece, si ven en la primera imagen, pues él es jovencito, él está jovencito, y años después, pues le toca volverse a encontrar a su gran amor, que es Kate Winslet, y tiene que ver con los juicios de Nuremberg. Entonces, ojalá también tengan la oportunidad de verlo, ya que ejemplifica justo estos juicios en donde por primera vez se representa al ser humano como ser humano. Ustedes me van a decir, ¿y eso qué? O sea, ya lo sabemos todos, pero quiero que se imaginen y nos vayamos a esa época. Antes no existía. O sea, si ustedes ahora ya me pueden decir, y mis alumnos muy empoderados, ¿verdad? En las clases de pregrado me dicen, yo soy ser humano, doctora, y usted tiene que darme clase, ponerme, darme, etcétera. Bueno, en aquel entonces no existía, no pasaba. Entonces, imagínense todo lo que tuvo que ocurrir para que llegáramos a eso, ¿no? Y este es el mejor ejemplo, los juicios de Nuremberg. La que sigue, por favor. Y llegamos a los derechos humanos, una fecha importantísima, 1948. Por primera vez alguien dice, hey, necesitamos hacer una lista de qué es un derecho humano, de reconocerte como ser humano, de que somos iguales, de que tienes derecho a descansar, obviamente a un trabajo digno, que tengas tu religión, que tengas alimentación, vestido. Vuelvo a lo mismo, para ustedes a lo mejor, y los que están jóvenes, es como de, ay, doctora, eso ya déjelo para otra instancia. La realidad es que no, y a veces se nos olvida, porque los que tenemos la gran fortuna de ser servidores públicos, justo se nos olvida esta parte de ser humano. Por favor, no se les olvide, estamos en el área de la salud, y más nosotros ser seres humanos, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, otra referencia muy bonita y muy linda, ¿verdad? 10 de diciembre de 1948 en París, por primera vez se recogen estos 30 artículos que hablan de los derechos humanos y de proteger por primera vez a nivel internacional lo que es la humanidad. ¿Se imaginan qué fue lo que tuvo que haber vivido el mundo para decir necesitamos hacer algo? Pues sí, se vivió la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya espero prontamente puedan ir a lo que es el Museo de Memoria y Tolerancia y puedan ver a qué me refiero, ¿ok? La siguiente, por favor. Y justamente les hablaba al principio de mi ponencia, Eleanor Roosevelt, esta fotografía, un gran orgullo no solo para los seres humanos, sino para el género femenino. Bueno, pues fue una de las primeras mujeres que justamente alzó la voz y dijo, esto no puede volver a pasar, ¿no? Entonces, por ahí sí son fan de recordar y de hacer historia, pues bueno, ella es el mejor ejemplo. La que sigue, por favor. Y rápidamente, 1948, todo se va enfriando y justamente entramos a la posguerra, la Guerra Fría. Yo sé que no es la mejor diapositiva ni la mejor explicación, pero rápidamente para que tengamos el contexto. Estados Unidos, la URSS, ¿ok? Una ideología de liberalismo, otra ideología de socialismo y comunismo, y se pelean mutuamente, ¿ok? Entonces entramos a una posguerra, entramos a la famosa Guerra Fría, que también hay miles de películas que les podría yo recomendar. Pero bueno, entramos en esta etapa en donde pues no pasa nada, porque como justo no queremos volver a pasar lo de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay poder, hay también intereses políticos, pues todo se enfría, espionaje, ¿no? Si les gusta también por ahí las películas, pues es interesante esta época. La que sigue, por favor.
Entonces, justo estamos hablando de 1947 hasta casi los 90, finales de los 90, los que nacimos por ahí de los años 80, pues nos tocó ver cosas impresionantes por ahí en el 88, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Es como terminar de resolver todos estos conflictos políticos que no es parte de la ponencia, pero bueno, es interesante que lo sepan. También porque es interesante porque de alguna manera eh, el APS surge entre esta época, ¿ok? Y pareciera, y muchas veces lo quieren hacer menos al modelo del APS porque dicen que es de tipo socialista. Y esto es totalmente erróneo. Volvemos a lo mismo. La mala traducción hizo que el enfoque algunas personas capitalistas dijeran, bueno, es que es totalmente para la atención del pueblo. Mentira, ¿ok? De alguna manera, por eso es su eslogan o su lema. Salud para todos en el año 2000. Pues aquí no estamos excluyendo a nadie, ¿ok? Entonces, fíjense bien qué interesante fue el contexto político de dónde surge el APS, ¿ok? Y ya casi vamos a terminar en esta parte de historia. La que sigue, por favor. Y bueno, en la posguerra justamente tenemos un nuevo contexto social. Cada quien se reintegra. Recordemos que es una etapa, recuerden que es una etapa posguerra significa, pues ya tuve mucho dolor, mucha hambre, pues vamos a darle con todo lo que da, ¿no? Y quizás hay un poco de desvarío o exceso de fuerza en donde justamente puede ser mal interpretada, ¿ok? Y por ello es tan relevante que las leyes entren aquí como a regular precisamente todo esto. Entonces, el nuevo papel del Estado, pues retoma lo que es el derecho a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, y después de la Segunda Guerra Mundial se dice que hay un tenor o un ambiente de bienestar social, ¿ok? Y me permito poner justo esa imagen, el espíritu del 45, toda esta liberación después de una guerra, pues bueno, también es válido, pero también hay que ver hasta dónde, porque lo retomo, el APS no tiene o no debería tener un tinte justamente político, ¿ok? Porque corresponde y atiende a un derecho que es el derecho de la salud, ¿ok? La siguiente, por favor. Y bueno, entramos justamente en cómo surge ahora sí Alma Ata, ¿ok? Venimos del 48, 2 años antes, en el 46, por ahí la OMS se avienta a decir que es salud, ¿no? Ya supongo que han tenido muchas clases de la definición de salud. La realidad es que es una definición muy corta. Siempre nos quedamos cortos como queriendo así de, no, o sea, eso no puede ser salud, tiene que ser algo más salud. ¿Ok? Sin embargo, bueno, fue un buen lema, salud para todos en el año 2000, fue un buen proyecto, fue una buena perspectiva. Y justamente en 1978, pues se da Alma Ata, ¿ok? La realidad por ahí dicen las historias que no se tenía contemplado el establecer un modelo de atención, sino que más bien era un discurso. Pero justo el gabinete o las personas que lo expusieron, pues vieron la potencialidad de este modelo y lo sacaron. Y tan es así que, bueno, al día de hoy sigue resonando atención primaria de la salud o a la salud, que volvemos a lo mismo, está mal traducido en este contexto. ¿Ok? Y pues bueno, en la diapositiva pueden ver la fotografía de lo que fue el director de la OMS. ¿Ok? También pues una persona muy centrada en donde dijo, pues vamos a darle, porque les vuelvo a repetir, imagínense ese auditorio lleno de conflictos de todo tipo, ¿ok? Y el ambiente político pues muy tenso, veníamos de una posguerra, todo el mundo con mucha perspicacia de si son o no, no sé, agentes secretos, etcétera, ¿no? Entonces es interesante ver cómo surge justamente Alma Ata. La que sigue, por favor. Y bueno, llegamos a los años 70, 80, 90.
Y si por ahí les gusta todo lo que son las teorías de conspiración, pues bueno, aquí puede tener un poco de cabida eso, ¿ok? Por ahí me permito citar a la Fundación Rockefeller. Para quienes no sepan, la familia Rockefeller en Estados Unidos, pues es una de las familias más poderosas del mundo. Y justamente, imagínense qué importancia tuvo Almata, que pues ahí metieron mano, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco igual internacional, de alguna manera quisieron retomar este modelo y empezar a citar otros modelos secundarios al APS, ¿ok? Y es donde surge lo que también muchos nos dedicamos, que es la privatización de la sanidad, o bien los seguros que actualmente conocemos que tienen un copago. Entonces, si por ahí les gustan las teorías de la conspiración, pues bueno, por ahí se puede leer algo, léanse o busquen en internet lo que hizo la Fundación Rockefeller, secundario a que nació el APS. De alguna manera, lo sustancial, el hecho de tener un médico en la población, en la región que atienda, se perdió, ¿ok? También vámonos con todo lo que es el área de prevención, que si bien no lo es todo en el APS, pero es una parte sustancial. El fumar, el alcohol, etcétera, todo esto, pues bueno, tiene algo que ver y tiene algo de cierto en esta parte del modelo APS y el cómo otras instancias quisieron o quieren apoderarse de este medio, que es el derecho a la salud. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se los dejo sin querer polemizar, sin querer invertir más tiempo, pero bueno, es interesante. De repente uno lee y dice, ah, con razón, las cosas de repente van surgiendo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y bueno, llegamos justamente a la parte medular de Alma Ata 1978 y le continuó la Carta de Ottawa, que fue como una mejora al modelo APS. Pero antes me voy a permitir hablar de Marc Lalonde. Marc Lalonde fue un canadiense muy visionario, ¿ok? Como bien saben, hoy por hoy Canadá sigue siendo una potencia mundial. Entonces, bueno, Marc Lalonde, como buen salubrista, empezó a ver por qué sus canadienses, grandes, altotes o altas y guapas, se les morían a los 35 años de un infarto, ¿no? Era impresionante ver que alguien con una calidad de vida, entre comillas, bueno, se muriera a los 35 años. Entonces él empezó a hacer estudios observacionales, epidemiológicos, en donde justamente cruzó lo que es el estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente y lo que es la salud pública como tal, y dijo, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a llegar justamente al 2000 y nos vamos a morir todos, ¿ok? Entonces, esta parte es como muy importante y sobre todo medular para continuar lo que es la descripción del APS, que no es parte de mi ponencia, pero sí me gustaría retomarlo. Si se recuerdan en la definición decíamos que es la atención esencial. Bueno, entonces de esa atención esencial, ¿qué más tenemos que hacer? Pues justamente como ven en el círculo rojo, es establecer una política pública sana. A lo mejor me van a decir, bueno, ¿y a nosotros qué? Pero justo ustedes que están en la parte operativa, si ven que algo no funciona, y voy a retomar el ejemplo de la doctora de la semana pasada, que hizo el comentario, ¿cómo le hago para lavado de manos si ni agua tengo? Pues justamente nosotros somos como los eslabones de toda esta cadena o de todo este círculo para establecer y para solicitar a las autoridades una política pública sana. Incluso me voy a me voy a permitir hacer el comentario. Esta ponencia que yo les estoy dando, a mí me gusta mucho darlas a niveles ya más altos, porque a veces se nos olvida esta parte que si no hay política, pues nada funciona, ¿ok? A lo mejor podemos establecer el modelo y hacer que funcione, pero
si allá arriba no hace que el engranaje se mueva, nada lo va a hacer. Por eso es tan importante, incluso por eso está en rojo, y ese es el simbolito de lo que continuó a Alma Ata, que fue la Carta de Ottawa, ¿ok? En 1986. Entonces, por primera vez alguien le dice, y la verdad es que por eso admiro a Marc Lalonde como salubrista, fue el primero que les dijo, sistema sanitario, sistema de gobierno, como te quieras llamar, no solamente tú vas a definir cómo se da la atención, tú tienes que ser el mediador y tienes que hacer justo que todos estos engranajes de reforzar la acción comunitaria, dotar, mediar, proveer, promover, perdón, desarrollar las aptitudes personales, reorientar los servicios de salud, tú lo tienes que hacer, ¿ok? Entonces, bueno, vamos avanzando en la historia, ya vamos por los 80s. La que sigue, por favor. Y si quieren un resumen, pues bueno, aquí están todo lo que les he mencionado desde 1974 con Marc Lalonde, seguimos Alma Ata, por ahí OMS también mete por ahí su manita, alza la manita, ¿no? En los 2000 justamente se celebró en México, en Santa Fe, México, y han seguido estas renovaciones de lo que es el APS. La realidad es que es un modelo que por ahí alguien de mis maestros me decía, es que es como el ser humano, tiene que ir creciendo y justamente se tiene que ir adaptando a esta evolución, no solo de la promoción de la salud, porque tenemos esa mala concepción de que APS es promoción a la salud. Mentira, va mucho más allá, es toda la atención. Y como bien decía la doctora, si yo no tengo agua, ¿cómo lo voy a hacer para lavado de manos, evitar infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, van de la mano. Y vuelvo a repetir, les di todo este recorrido por la historia, justo porque cuando llegamos a la operatividad y nos dicen una definición quizás a veces vacía, pues no nos cabe en la cabeza de cómo pueda operar, pero cuando sabemos de dónde venimos, que lo hacemos por la humanidad y para la protección para la humanidad, creo que puede cambiar un poco la estrategia y sobre todo el cómo aterrizamos justamente el APS. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y bueno, antes de concluir esta parte, me gustaría compartirles, justo después de Marc Lalonde, se dio un estudio muy interesante en Estados Unidos. Esto quizás tiene que ver un poco más con epidemiología, el estudio de Framingham. Eh, Estamos posguerra, recuérdenlo, le entramos duro a la comida, pues venimos de una guerra en donde había hambruna, pues ahora sí hay que entrarle a las grasitas, e incluso se tenía esta concepción en aquella época que una persona rellenita, una persona gordita, era una persona sana, ¿no? O sea, ustedes recuerden o si han podido ver algún comercial, eran personas sanas. La realidad es que no, ahora ya lo sabemos. Pero justo es gracias a estos estudios epidemiológicos en donde se establece que los riesgos cardiovasculares, la diabetes, la obesidad no lo son, ¿ok? Y justo es parte medular del actual APS, ¿ok? Por eso lo pongo y lo traigo a colación para que no lo olviden y lo tengan por ahí, que esto no fue de alguien que se le ocurrió en una estrategia nacional, no, esto viene de años, esto viene al menos ya de unos 30 años donde se trabaja que el ser humano, ok, ya tuvo mucha pérdida, pero entonces ahora hay que tratar de hacerlo sano, todos los ambientes hay que tratarlos de hacerlos lo mejor sanos posibles, ¿ok? Entonces, bueno, esta diapositiva va acorde a lo que les comento. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, para ya casi concluir este viaje que les he dado por la historia y por las definiciones y por los ejemplos, etcétera, una de las definiciones que se tiene contempladas para el APS es justo esta, que el APS o el modelo de APS incluye todos los niveles de atención y cuando hablamos de todos los niveles de atención hablamos primario, secundario y terciario, ¿no? Ojalá los que ya son egresados y están en la operatividad lo logren aterrizar y para los que están apenas estudiando o mis alumnitos de pregrado, perdón, tengan esta concepción muy clara. Incluye todos los niveles de atención.
Y justamente y afortunadamente México sí tiene muy claro que va desde la prevención, curación, rehabilitación y algo maravilloso, a lo cual ya a partir del 2009, a través de una norma ya está bien establecido, que es la atención paliativa, ¿ok? Entonces, fíjense de cómo a través del tiempo de, primero, pues te reconozco como ser humano, te reconozco que tienes derecho a la salud. Ya vamos, afortunadamente en esta evolución, a decir, ¿qué crees? Te puedo atender en los 3 niveles de atención, no solo con prevención y vacunas y proteínas o más bien vitaminas, ¿no? No solamente te voy a curar, te voy a rehabilitar, pero lo más importante, también te voy a dar atención paliativa. Y todo esto, si ya lo queremos integrar en un buen discurso estratégico, pues va de la mano con las famosas RICES o con las redes integrales de los servicios de salud. ¿Ok? Que tiene que ver obviamente con el nivel de complejidad de los hospitales, de la atención ambulatoria, etcétera. Entonces, fíjense cómo hemos evolucionado a través del tiempo, cómo hemos logrado esa madurez, voy a llamarle, y que nos falta mucho definitivamente, pero sí creía yo relevante darles este antecedente para que ustedes en las siguientes lecciones o en las siguientes sesiones puedan aterrizar perfectamente el APS y sobre todo recordando de dónde venimos, ¿ok? Y hacia dónde vamos. Y que siempre, por ahí dicen mis alumnitos, lo más importante son mis pacientes. Perfecto, pues de alguna manera aplíquenlo. Ojalá no se les olvide esta parte del ser humano. Ya que sigue, por favor. Bueno, y esta diapositiva, he de confesarles, justo la metí anoche porque es el último antecedente, nada más para que lo tengan en contexto. Lo último de todo de esta evolución es la declaración de Astana, ¿ok? De alguna manera va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que si tienen la oportunidad también de echarse un clavadito por ahí, son bastantes, pero bueno, de alguna manera tiene que ver con los temas prioritarios que quizás algunos de ustedes en sus unidades están viendo o lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La pandemia de la enfermedad del COVID-19, la realidad es que tiene que ver justamente con la actualización de cómo se plantea esta atención primaria a la salud. ¿Okay? Entonces es nada más para que lo tengan por ahí en el tintero. La que sigue, por favor. Y justamente, se los recalco, esto garantiza el acceso efectivo y gratuito a los servicios de salud. Se sustituye por el concepto de cobertura universal de salud. Esto es muy interesante porque antes funcionábamos como carteras de servicios, es decir, no sé, un embarazo, tengo la atención del médico, la atención del anestesiólogo, como si fuéramos paquetes, ¿no? Y un medicamento, etcétera. Aquí ya se tiene esta concepción de garantizar el acceso efectivo y gratuito de todos los servicios, el cual es, les soy honesta, considero que es un gran reto. Ojalá que ustedes con esta actualización constante podamos lograr y podamos realmente sentirnos orgullosos de poder garantizar como prestadores de servicios de salud este acceso efectivo y gratuito a los servicios de salud. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es cuando ya todo el mundo dice, ya casi acabo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Me gustaría terminar con esto. Digo, las conclusiones podrían ser muchas. La realidad es que el APS en estos 40 años han sido muy interesantes. Si ustedes tratan de verle el lado no aburrido, la realidad es que sí, nos hace falta mucho, pero quiero que vean todo lo que hemos tenido que pasar. Y les dejo estas dos frases justo porque, bueno, ahorita están de moda los superhéroes y la verdad es que sí me gustan mucho los superhéroes, pero bueno, no se trata de cuánto hemos perdido, se trata de cuánto nos queda. ¿Okay? De alguna manera sí, la pandemia nos ha mermado impresionantemente, pero si ustedes retoman todas estas lecciones del pasado y las proyectamos hacia el futuro, creo que podemos hacer muy buenas cosas. Yo quedo a sus órdenes
Fue un placer para mí estar con ustedes y no sé si alguien quisiera comentar algo o hacer una pregunta. Quedo pendiente y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer. Los que están conectados en videoconferencia Telmex por medio del chat y alzar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. A las más de 40 personas que hay en el en vivo en Facebook, también pueden hacer sus comentarios o preguntas en el chat de el enlace en vivo y nosotros aquí se lo comunicaremos a la doctora Pérez. Mientras, aquí tenemos dos preguntas que salieron aquí en el chat. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Bueno, hay un comentario, si bien ya lo dijo en la ponencia, nos gustaría ampliar un poquito. ¿Por qué considera que la APS se relaciona con el derecho a la salud? Sí, ¿usted por qué considera que la APS se relaciona con el derecho a la salud? Ok, el APS se relaciona con el derecho a la salud porque justo es brindar bienestar, ¿no? Voy a meter este concepto que quizás no lo abordé en la ponencia, pero el APS iba enfocado al bienestar del ser humano. ¿Y cómo lo logramos? Pues a través de que el cuerpo, de que el organismo esté lo mejor posible. Por eso es que, si se fijan, lo último de la definición del APS ya involucra otras esferas que no necesariamente van de la mano con la atención médica per se, con la atención médica tal cual. ¿Ok? Entonces tiene que ver con el derecho a la salud porque como seres humanos tenemos ese derecho. Ya hubo muchas masas, hubo muchos eventos que así lo limitaron y lo delimitaron y que creo que es correcto que lo hayan hecho. Entonces, al ser un derecho, nosotros necesitamos protegerlo. ¿Y cómo se protege? Delimitando las acciones, ¿ok? Espero haber contestado en este sentido la pregunta. Bien, doctora, muchas gracias. También tenemos otro comentario y pregunta. Bueno, muchas felicidades, doctora, por compartir su tema y el abordaje. Y la pregunta sería, con todo este contexto histórico que usted nos presentó, ¿se consideraría que el enfoque de la APS debe utilizarse solo en los países pobres? No, justamente, como ya lo comenté, debería de ser un modelo, tiene que ser un modelo que no tenga este enfoque socialista o este enfoque para los países pobres. Algo que quizás omití en la ponencia, porque bueno, como ven, todo esto que yo les di lo doy normalmente en un semestre. Entonces, bueno, es algo flash para ustedes para que puedan tener esta actualización. El APS ¿es efectivo? Claro que sí, lo podemos ver en países como Canadá, lo podemos ver en países como Dinamarca. Un ejemplo muy claro que tengo es la atención a la salud mental en Dinamarca, ¿ok? El APS justamente toma desde la prevención, el seguimiento de pacientes, voy a poner un ejemplo de un diagnóstico, la depresión, y les va dando seguimiento a través de estas redes integradas de todo este sistema y si se fijan no es un país con limitaciones económicas. Entonces, es un modelo que sirve claro, pero yo creo que tendríamos que aterrizar una palabrita que me gusta mucho utilizar, tropicalizar. ¿Qué significa esto? Cambiar el sistema y acomodarlo a como es mi país. ¿Ok? Eso significa tropicalizar. Es tomar esa esencia del APS y decir, bueno, yo no soy Dinamarca, yo con qué cuento, con ABCD, bueno, voy a armar un APS conforme a eso, ¿ok? Entonces, no, la respuesta sería, no va dirigido meramente a países con escasos recursos económicos, va de la mano justo para proteger este derecho a la salud. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, doctora. Pues por el momento no tenemos más comentarios y preguntas en el chat. Bueno, nos siguen. Excelente, gracias por su respuesta. Felicitaciones. Muy bien el abordaje. Y
Si no hay preguntas y comentarios, doctora, no sé si le gustaría cerrar esta ponencia justo con algo que quiera enfatizar para las personas que nos están escuchando esta tarde. Pues simplemente sería eso, que recordemos siempre de dónde venimos. La realidad es que yo recuerdo mucho, por ejemplo, mis clases de bioquímica, de genética. Yo decía, Dios, ¿por qué me torturan con esto? Bueno, ahora que ya estoy en la práctica, que estoy justamente en esta parte operativa, digo, bueno, las bases siempre son lo mejor para poder desarrollarse en todos los sentidos. Y quizás ustedes digan, ay, curso de APS, yo les pediría que lo tomaran de la mejor manera, con una visión de decir, bueno, tengo esto, puedo mejorarlo, puedo hacer una reingeniería de lo que estoy viviendo y, ¿por qué no?, llegar a una propuesta en donde a niveles jerárquicos altos logremos este cambio, porque a mí me queda claro que nosotros somos los que chambeamos, los que ponemos la cara, pero si justamente tenemos las bases y las herramientas para llegar con los altos mandos y decir, hey, hace falta cambiar esto, creo que lo podemos llegar y no solo ser superhéroes, ¿no? Sino, como se los puse ahí en mi diapositiva, ser los superhéroes del área de la salud. Y por mi parte sería todo.